Hablemos de las caderas. La cadera es una articulación esférica que pertenece al tronco, al miembro superior del cuerpo, la cual conecta al hueso coxal con el fémur. Esta permite que la parte superior de la pierna tenga movimientos como flexión-extensión, rotación interna y externa y además una aducción y abducción. Es también la mayor articulación que soporta el peso en el cuerpo. La articulación de la cadera está rodeada por fuertes ligamentos y músculos. Acerquémonos a la anatomía de la cadera. La cadera está compuesta por dos huesos. El hueso coxal está dividido en tres secciones: el isquion, el pubis y el ilion. Y el hueso del fémur, conocido como el hueso más largo del cuerpo, que posee una cabeza, un cuello, un trocánter mayor y un trocánter menor. Y el cuerpo del fémur, que termina en la proporción de la rodilla. Estos dos huesos se unen mediante el acetábulo del hueso coxal y la cabeza del fémur para así formar la articulación de la cadera. Además, la cadera posee muchos ligamentos. Esto va a asegurar la articulación de la cadera. Estos ligamentos son el ligamento redondo, el ligamento iliofemoral, el cual se divide en un haz superior y un haz inferior, el ligamento pubofemoral y el ligamento isquiofemoral, el cual reforzará pasivamente la articulación de la cadera. Músculos. Los músculos de la cadera son bastantes, por lo tanto consideramos cuáles son los más importantes y cuáles pasan directamente por la cadera. Estos son los músculos del glúteo medio, glúteo menor y glúteo mayor. Los músculos del obturador externo e interno, el músculo cuadrado femoral, el músculo ilíaco o iliopsoas, los aductores, el bíceps femoral, el músculo sartorio y músculos del tensor de la fascia que cruzan por la cadera. Por otra parte, la articulación de la cadera tiene elementos como el labrum, que funciona como un estabilizador de la cadera y aumenta la superficie articular, el cartílago articular, que amortigua la carga sobre las superficies en contacto, la cápsula articular, que asegura la cohesión de la articulación, una membrana sinovial que recubre el interior de la cápsula articular y genera líquido sinovial, el cual reduce la fricción entre los cartílagos y otros tejidos. Osteocinemática. Es el estudio del desplazamiento de los huesos sin importar las causas que lo provocan. Como lo mencionamos anteriormente, la cadera participa en tres planos de movimiento: flexión, extensión, aducción y abducción, rotación externa e interna, y también en tres ejes de movimiento. El eje transversal, situado en el plano frontal, donde se ejecutan movimientos de flexión que alcanzan los 120 grados y 140 grados, y la extensión, que realiza movimientos entre los 10 grados y 30 grados. El anteroposterior, ubicado en el plano sagital, donde se ejecutan movimientos de abducción entre los 45 grados y 50 grados, y aducción, que no superan los 30 grados. El vertical. Este eje longitudinal permite movimientos de rotación externa entre 45 y 50 grados y rotación interna biomecánica de cadera entre los 40 y 45 grados, con respecto al rango de movimiento articular. Tenemos en cuenta que esta articulación realiza movimientos de circunducción. Esto se logra gracias a que la articulación es tipo esferoidea, por lo tanto genera una amplia y simultánea movilidad. La artrocinemática es el estudio del movimiento de la superficie articular una sobre otra sin tener en cuenta el movimiento de los huesos y las fuerzas ejercidas. Como sabemos, esta articulación está formada por una superficie cóncava, que es el acetábulo, y otra convexa, la cabeza femoral. Por ello, la articulación tiene una gran movilidad. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la ley cóncavo-convexo,
que indica que en todo movimiento hay un punto fijo y otro móvil, o sea, un extremo óseo que se mueve sobre el otro que permanece fijo respecto a este. Si la cadera generalmente está estable y la pierna gira, es decir, si convexo se desliza incóncavo por el acetábulo, entonces existe un deslizamiento hacia abajo de la cabeza femoral con una elevación del miembro inferior hacia arriba, es decir, el cuerpo del fémur. Análisis muscular. Realizando un análisis muscular de la cadera, cabe mencionar que el glúteo medio y menor se originan en la cara lateral y anterior del íleon. Entre las líneas glúteas anterior y posterior se insertan en la cara lateral y anterior del trocánter mayor del fémur. Estos músculos abducen y rotan medialmente al muslo a través de la cadera. Equilibra la pelvis sobre el miembro cuando el miembro opuesto está elevado. El glúteo mayor se origina en la porción posterior del íleon y la mayoría de las fibras se insertan en el tracto iliotibial. En el cóndilo lateral de la tibia, este músculo se extiende al muslo flexionado, ayuda a la rotación lateral y abduce el muslo. El músculo iliopsoas se origina en las zonas superiores de la fosa ilíaca, cresta ilíaca y ligamentos sacroilíacos anteriores. Se inserta en el trocánter menor del fémur y la porción inferior a este del cuerpo. Su función se basa en flexionar el muslo a nivel de la cadera y estabiliza la articulación de la cadera. El músculo tensor de la fascia se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la banda iliotibial. Tiene como función la flexión y abducción y rotación interna de la cadera. El bíceps femoral se origina en la tuberosidad isquiática y en la línea áspera y línea supracondílea lateral del fémur. Este músculo se inserta en la cara lateral de la cabeza del peroné y tiene como función la flexión y rotación lateral de la pierna y extiende el muslo a nivel de la cadera. El músculo sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta por la zona poplitea y flexiona tanto la cadera como la rodilla. Además permite la abducción del muslo y la rotación interna de la pantorrilla. El cuadrado femoral se origina en el borde lateral de la tuberosidad isquiática y se inserta en el tubérculo cuadrado, en la cresta intertrocantérica del fémur. Este músculo rota lateralmente el muslo a nivel de la cadera. También están los músculos piriformes y los músculos rotadores externos de la cadera, como el gemelo superior, el gemelo inferior, el obturador externo e interno y cuadrado lumbar, los cuales se originan en el borde lateral del sacro con la inserción en el trocánter mayor, con acción en la rotación externa del muslo a nivel de la cadera.